los bendiga. ¿Están listos, queridos hermanos, para comenzar a escudriñar la palabra de Dios? Bien, ya hemos saludado a nuestra amada familia que nos ve a través de las redes sociales, así es que vamos a iniciar con el sermón del día de hoy, al cual hemos titulado De la muerte a la vida. Así es como se titula el sermón del día de hoy, y vamos a darle lectura a Colosenses capítulo 2, versos del 13 al 15. Si ya lo tienen, se ponen de pie y prestamos mucha atención a lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice el día de hoy. ¿Están listos? Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Y ya vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oramos. Padre bendito, nuevamente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, estamos aquí ante tu presencia, disfrutando, Señor, de esto que venimos a hacer aquí el día de hoy, Señor, disfrutando de este culto de adoración, disfrutando de tu presencia, disfrutando de tu palabra, Señor. Hoy vamos a analizar estos versos que hemos estudiado, Señor, a los cuales le hemos dado lectura. Sabemos que, pues, es palabra tuya. Así es que debemos de prestar mucha atención, porque siendo palabra tuya es muy importante lo que nos vas a decir, Padre. Te ruego por mis hermanos, para que pues los ayudes tanto a ellos como a mí, para que la podamos entender y después la podamos poner por obra, Padre. Te doy gracias por los que están aquí, por los que están viéndonos a través de las redes sociales o que nos verán posteriormente. Que sea de gran bendición para ellos también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bien, en los versos que vimos la semana pasada, el apóstol Pablo nos ha dejado claro que nosotros también fuimos circuncidados, pero no con la circuncisión corporal que los judíos practicaban, ¿no? Sino que nosotros fuimos circuncidados ¿con qué? Con la circuncisión de Jesucristo, ¿verdad? Y esa circuncisión se llevó a cabo cuando nosotros cortamos, nos despojamos de la vieja criatura pecaminosa, de ese ser que estaba impregnado de maldad, de pecado, ¿no? Que cometíamos de toda clase de pecados, ¿verdad? Cuando nosotros creímos en Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, Él llevó a cabo esa circuncisión espiritual en nuestro corazón, ¿verdad? Por medio de Él, pues fue eso posible. Él puso esa marca en nosotros que a hoy nos identifica como sus hijos. ¿Recuerdan? Tenemos el sello del Espíritu Santo. Eso se ha puesto solamente en los cristianos verdaderos, Ustedes saben que hay muchos que se dicen cristianos, pero no se les nota ese sello que fue puesto internamente, no se nota en el exterior, ¿o sí? No. ¿Verdad que no? Tristemente es así. Pero en todos aquellos que lo hicieron sinceramente, ahí está la circuncisión, que se hizo en el interior, pero se nota en el exterior. ¿Cómo se nota? Viviendo una vida totalmente diferente a la que vivíamos antes. ¿De acuerdo? Entonces esa circuncisión fue en Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente Cristo es el que nos da la fuerza para poder llevar a cabo esa tarea de despojarnos de la criatura pecaminosa, es decir, del pecado. Sin Él no se puede. Hagamos lo que hagamos, no se puede. Esto es posible solamente a la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. También vimos que fuimos sepultados juntamente con Cristo. Eso sucedió cuando nos bautizamos, ¿no? Todo esto que estoy diciendo tiene relación con lo que pues estamos tratando, ¿de acuerdo? También con Cristo fuimos resucitados mediante la fe que pusimos o que creímos en el poder de Dios
el cual nos dijo la Escritura que fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ¿no? Él murió así literalmente, físicamente, pero el poder de Dios lo levantó. Hoy está vivo. Y la Escritura hoy nos dice que ese mismo poder fue el que nos levantó a nosotros de entre los muertos. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Y ese mismo poder fue el que nos levantó a nosotros. Esto es maravilloso, no es cualquier cosa. Vamos a comprobarlo dándole lectura nuevamente al verso 13, que dice lo siguiente: y ya vosotros, también también a ustedes, estando muertos en vuestros pecados, y ya la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Quiero que se den cuenta de lo que está diciendo este verso. Realmente es maravilloso lo que sucedió aquí. El apóstol Pablo, al decir a vosotros, es claro que se está refiriendo a los colosenses, porque él era judío, ¿no? Y los colosenses eran gentiles. Entonces se está refiriendo a los hermanos que formaban la iglesia de Colosas, la cual estaba formada por judíos y por gentiles, pero en su mayoría eran gentiles, al igual que nosotros. Nosotros somos gentiles, no somos judíos, ¿verdad? Pero como somos gentiles y como Pablo se está refiriendo a los gentiles, pues esta frase también aplica a nosotros. Hoy en día aplica a nosotros, ¿de acuerdo? De hecho aplica a todos los gentiles, ¿no? Que en su momento creyeron en el Evangelio y se han convertido a Jesucristo. Repito, entre los cuales pues nosotros estamos incluidos. Por lo tanto, la siguiente frase que dice el apóstol Pablo también está dirigida a nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Esto es horrible, esto era una tragedia. Esta frase nos está recordando cuál fue nuestra triste situación antes de convertirnos a Cristo. Estábamos muertos, no literalmente, no físicamente, pero sí estábamos muertos espiritualmente. Y lo que causó esta muerte fue el pecado, fueron nuestros pecados y delitos. Presta atención, mira. ¿Ustedes han visto a un muerto así físicamente? ¿Resulta agradable a la vista? ¿Resulta agradable al tacto? ¿Resulta agradable al olfato? ¿Verdad que es algo realmente, pues es la verdad? A muchos no les gusta escuchar, pero lo siento. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que significa. Así éramos de repugnantes ante Dios, como un muerto que se quejía de que ya estaba en descomposición. ¿A causa de qué? A causa de nuestros pecados. Nosotros sabemos cuáles eran nuestros pecados, ¿verdad? Hay personas que se sienten muy santas y dicen, no estaba en esa posición, sí pecaba, pero no tanto, siempre fui buena gente. Mentira, estabas más muerto que todos los demás si tú llegas a pensar así. Yo, como decía el apóstol Pablo, ¿no? O sea, estaba en un estado total de descomposición espiritualmente. Esa es la realidad. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Además, continúa diciéndonos ahí que estábamos estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué significa eso? Que no teníamos la marca que Dios ponía en sus hijos, ¿no? Al decirnos que no, que estábamos en la incircuncisión de nuestra carne, significa que no pertenecíamos al pueblo de Dios. Vivíamos en pecado y por el pecado no pertenecíamos al pueblo de Dios, no pertenecíamos a la familia celestial. Esa era nuestra situación.
Pero el apóstol Pablo dice aquí que aún así estando en esa situación, la siguiente frase nos dice que nos dio vida. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Nos dio vida, una nueva vida. Y la forma en que pues nos dio esa vida es juntamente con Él. ¿Quién es Él? ¿A quién se refiere? A Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo, repito, con Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados. Es decir, si Jesucristo no hubiese perdonado nuestros pecados, seguiríamos muertos espiritualmente. Seguiríamos en esa misma situación. Entonces, al decir juntamente con Él, debemos de entender, que nos quede muy claro, que sin Cristo no hay vida, no hay nada. No hay perdón de pecados, no hay salvación, no hay justificación, no hay redención, no hay absolutamente nada. Solamente con Jesucristo, juntamente con Él. Repito, separados de Él, nada podemos hacer, ni somos nada. ¿O sí? ¿Cuántas veces lo intentamos y nunca lo logramos? Por ejemplo, los que tienen la adicción del alcoholismo, ¿no? ¿Cuántas veces lo intentan, van a curar o van a centros de rehabilitación y lo logran? Si acaso lo logra uno entre 10,000, ¿verdad? No pueden. Solamente en Cristo, solamente con Él. ¿De acuerdo? Sin Cristo no hay vida. Miren, nosotros cuando creímos que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, ahí fue donde nosotros recibimos la promesa de recibir la salvación y la vida eterna por medio de la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Y por supuesto, al creer en su obra redentora. Si no creemos en eso, pues no sucede nada. La obra de Jesucristo fue suficiente para perdonar. Así como está diciendo aquí, quiero que entiendas eso. Todos nuestros pecados. Eso es literal. ¿Sí? Perdonó todos nuestros pecados y dice la palabra que nos dio vida. Mira, el apóstol Pablo, si cuando leemos sus cartas, a veces como que no amplía mucho ese tema, no lo desarrolla así bastante, ¿no? Pero lo hace en otras cartas. Vayan a Efesios capítulo 2, versos del 1 al 5, le vamos a dar lectura y les ruego presten mucha atención. Aquí habla de lo mismo, pero lo explica mucho mejor, se amplía un poco más el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 5, dice lo siguiente. Ahí donde están, atrasito 2 libros. ¿Ya lo tienen? Dice, amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Fíjate lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, conforme a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escucha esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El pasaje es muy claro, no necesita gran explicación. Aquí el apóstol Pablo nuevamente está afirmando que antes de creer en nuestro Señor Jesucristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fuimos arrastrados por la corriente del mundo y la mayoría de nosotros no pusimos gran oposición. Salió una moda nueva, ahí caíamos inmediatamente. Una nueva modalidad de pecar, porque ya saben que pues Satanás es muy astuto y inventa nuevas formas, ¿verdad? Nuevas drogas, nuevas
nuevos métodos, ¿no? Y nosotros pues allí vamos siendo arrastrados. Y por esto éramos considerados hijos de ira, lo mismo que los demás, dice el apóstol Pablo. Entonces estábamos muertos en delitos y pecados. Pecado significa fallar, significa errar en el blanco, significa equivocarse. Y según Primera de Juan capítulo 3 verso 4, pecado es infringir la ley de Dios, es infringir los mandamientos y las normas y el propósito que Dios tiene para tu vida. Eso es el pecado. Las consecuencias que el pecado trae consigo son muy graves y son bastantes, son muchas. Por ejemplo, el pecado te esclaviza, trae consigo falta de esperanza, causa ceguera espiritual, corrompe, condena. Y lo que está diciendo nuestro pasaje, ¿no? ¿Qué causa? La muerte. Causa muerte espiritual. Al decir que estábamos muertos, muerte pues significa que estábamos separados, estábamos destituidos, excluidos de la presencia y de la gloria de Dios. Eso realmente fue grave, fue muy triste. Nosotros pensábamos que creíamos en Dios, ¿no? Que Él nos escuchaba. No es así. La gente que no se ha convertido al cristianismo, que no ha creído en el evangelio, está en esa situación. Aunque ellos piensan que creen en Dios, que tienen relación con Dios, no es así. El pecado los destituye de la gloria y de la presencia de Dios. Romanos 3:23 lo explica muy claro, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la situación en la cual nosotros tristemente vivimos. Y nuestro destino final, a causa de nuestros pecados, pues era la condenación eterna. ¿O merecíamos algo mejor? ¿Verdad que no? Pero Dios, en vez de condenarnos, en vez de enviarnos al infierno, cuando nosotros creímos en el evangelio, en las buenas noticias, evangelio significa buenas noticias, ¿no? Primera de Timoteo 1:15 explica muy bien, así resumidamente, lo que es el evangelio. El apóstol Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En eso creímos nosotros, ¿no? Y en eso necesitan creer todas las personas que pues aún son incrédulas, que no se han convertido al cristianismo. Necesitan creer en el evangelio, recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Y qué va a pasar? Dios les va a perdonar sus pecados y les va a dar vida, una nueva vida, una vida espiritual, alejada del pecado. Eso sucedió con nosotros, repito, ¿verdad? También pues eso sucedió cuando nosotros creímos que el poder de Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura, ¿no? En vez de condenarnos, cuando creímos que el poder de Dios levantó a Cristo de entre los muertos, Dios, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Esto es maravilloso o no? Amén. Nos dio algo que no merecíamos, nos dio una nueva vida. Estábamos muertos. Necesitamos entender eso, ¿eh? ¿De acuerdo? Amén. Lo que hizo ahí el Señor fue trasladarnos de la muerte a la vida. Lo voy a repetir para que te quede bien claro. Nos trasladó de la muerte a la vida. Eso es hermoso, es maravilloso. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos dice el apóstol Pablo aquí, que perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Después de merecer el infierno, nos perdona. Eso nos debe de quedar bien claro, porque hay personas que se han convertido a Cristo, pero no son capaces de perdonarse a sí mismas y siguen con la conciencia.
es que lo que hice, me porté muy mal con mi mamá, o yo me porté muy mal con mi hijo, en fin, ¿verdad? Y no se pueden perdonar. Si Dios ya te perdonó, necesitas tener paz, necesitas tener conciencia de eso, ya no te condenes a ti mismo. Aquí es muy clara la escritura, Dios perdonó todos tus pecados. Repito, pasados, presentes y futuros, porque a pesar de que nos convertimos a Cristo, ¿seguimos pecando, sí o no? Claro que sí, ya no es nuestra práctica, es decir, ya no es algo que hacemos constantemente, pero pues la verdad es que a veces llegan malos pensamientos, se te sale una palabreja, o sea, hay muchas maneras en que pecamos, pero cuando lo hacemos, el cristiano verdadero ya saben que se arrepiente, pide perdón, Señor, perdóname, y nuevamente se encamina. El cristiano falso es aquel que dice, pues ya pequé, pues ya ni modo, pues ahora me sigo de frente. No has entendido, tú sigues muerto en tus delitos y pecados. La nueva vida se nota, ¿de acuerdo? Amén. Bien, entonces Dios por medio de Cristo nos resucitó espiritualmente de entre los muertos y nos dio una nueva vida espiritual, y por ser espiritual es eterna, será perpetua, no terminará. Ahora mira, a nosotros no nos costó nada, no hicimos nada para merecerlo, no hicimos absolutamente nada. Es gratuita esta salvación. Lo único que tenemos que hacer, como acabo de decir, es creer en el Evangelio. A ti no te costó nada, pero a nuestro amado Padre Celestial le costó entregar a su amado Hijo Jesucristo, y al Hijo le costó derramar hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta el precio tan alto que tuvo que pagar? No fue cualquier cosa, no pagó con oro, no pagó con plata, no nos compró con cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa. En la cruz del Calvario fue donde nuestro amado Padre Celestial y el Señor Jesucristo demostraron su amor para con nosotros, aún sin merecerlo. Allí en la cruz del Calvario, por el sacrificio que Cristo hizo, perdonó todos nuestros pecados y nos dio la esperanza gloriosa de recibir la salvación y la vida eterna. Y de esta forma, pues el poder del cual comenzamos a hablar, del poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, pues este mismo poder también nos levantó a nosotros, ¿no? Nos dio vida. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Específicamente por medio del mensaje del Evangelio. ¿Qué sucedió ahí? Nos llevó de la muerte a la vida. Grábate eso, Nos llevó de la muerte a la vida. ¿De acuerdo? Continuamos con el verso 14. Dice la escritura así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Como puedes darte cuenta, las bendiciones de Dios aquí continúan. Estas son las bendiciones a las cuales se refiere Pablo y Pedro, y las describe como grandísimas y preciosas, hermosísimas. Aquí vemos que aparte de llevarnos de la vida, de la muerte a la vida, aparte de perdonar todos nuestros pecados, aparte de hacernos miembros de su pueblo, dice aquí este pasaje que también anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Anular significa invalidar, borrar, cancelar, romper. Y el acta a la cual el apóstol Pablo se está refiriendo aquí es el acta que nos era contraria. Un documento que estaba en nuestra contra, era un documento de acusación, de denuncia. ¿Y quién creen que levantaba esa acta contra nosotros? Satanás y sus demonios.
De hecho, en la Biblia se describe a Satanás como el adversario, como el acusador. Él le pone la tentación a las personas, ¿verdad? Bueno, también es una realidad que Satanás te pone el plato, pero tú decides si te lo comes. Pero él participa mucho en eso, ¿no? A este hombre le encanta la cerveza, le voy a mandar unos amigos para que, pues, caiga en la tentación, ¿no? Bueno, las personas finalmente caen y Satanás es el que nos acusa ante Dios. Mira, ¿no? ¿Qué es tu hijo? Como con Job, ¿no? No, pues tú pues lo bendices porque pues, le das todo, ¿no? Pero a ver, permíteme hacerle daño, hacerle esto. Pues así, te acusa ante Dios y te acusa a ti, hipócrita. Anoche te embriagaste, andabas con tu querida, te peleaste en esa fiesta, ve tú a saber, ¿no? Y así vas a ir a la iglesia infame. Y la persona, pues, a veces escucha la voz de Satanás, no, si tienes razón, no voy a ir, ¿no? La persona cuando se arrepiente en el nombre de Cristo Jesús, voy a ignorar esa voz y yo me voy a ir a la iglesia, voy a pedir perdón, voy a leer la Biblia, voy a ponerme a orar. Sí, está haciendo lo correcto, pero muchos no lo hacen. Bueno, entonces él y sus demonios es el que levantó o levantaba esa acta de denuncia contra nosotros, ¿de acuerdo? Y lo hacía cada vez que nosotros infringíamos una ley o mandamiento de Dios. Lo sigue haciendo con quienes no han entendido, ¿de acuerdo? Pero el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que Cristo anuló, rompió, invalidó ese documento judicial que nos acusaba y Cristo lo ha dejado sin valor alguno. ¿Cómo ves? ¿No esa es una gran bendición? Esta lista de delitos y pecados o de deuda moral ante Dios que nosotros no podíamos pagar de ningún modo, la palabra nos está diciendo que fue borrada completamente, fue anulada. Cristo la quitó del medio y la clavó ahí en la cruz del Calvario. Está hablando figuradamente, ¿no? Pero no es un documento así que Satanás, pero sí así es real que nos acusa, ¿no? De lo que cometemos. Pero nuestro Señor Jesucristo se aseguró en la cruz del Calvario que esa escritura, que nos era contraria, ya no pudiera acusarnos ni condenarnos. El apóstol Pablo, hablando de esto, en Romanos capítulo 8, versos 33 al 34, dice lo siguiente. Le voy a dar lectura. Escucha lo que dice. Hace una pregunta aquí, dos preguntas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y contesta inmediatamente diciendo, Dios es el que justifica, el que te perdona, el que te perdona todos tus pecados. Y continúa con otra pregunta. ¿Quién es el que condenará? Y contesta diciendo, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo este pasaje? No estamos solos. Jesucristo sigue intercediendo por nosotros. Él cumplió con su ministerio aquí en la tierra y aún así, pues sigue intercediendo por nosotros ante nuestro amado Padre Celestial. No estamos solos. Por esto que acaba de decir el apóstol Pablo aquí en Romanos, por esta razón, el apóstol Pablo continúa diciendo, volvemos ahí a Colosenses capítulo 1, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra despojando da la idea de quitar toda fuerza, da la idea de dejar sin nada, o sea, te despojan, te quitan todo. Entonces, despojando significa que los principados y potestades, pues, ya les quitó el derecho que ellos tenían sobre nuestras vidas. ¿A causa de qué? A causa del pecado. ¿Sí me explico? Cuando tú pecas, le estás dando derechos a Satanás para que te ataque, para que te acuse. Pero, pues, aquí es muy clara la escritura, ¿no? Esos principados y potestades ya fueron despojados. Esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario
al perdonar nuestros pecados y delitos, ¿qué pasó? Pues les quitó ese derecho. Ha dejado desarmados a estos principados y potestades. Por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y al salir victorioso, ¿qué fue lo que pasó? Venció al pecado, venció a la muerte y venció a Satanás y todos sus demonios. Ya están vencidos, ellos no tienen poder contra nosotros. Cristo nos libertó de las fuerzas del mal y de cualquier influencia que pudieran tener sobre nuestras vidas. Ahora mira, escucha, los principados y potestades son todos los seres espirituales, a los cuales la Biblia les llama ángeles. Ya vimos anteriormente en el capítulo 1 de aquí de Colosenses, verso 15 en adelante, que fue Dios mismo quien los crió y les llamó ángeles. Ángel significa mensajero. Entonces los ángeles son mensajeros de Dios, ¿de acuerdo? Pero la Biblia nos explica que no todos son iguales, Son muy diferentes entre los unos y los otros. Son diferentes en apariencia, en poder, en virtudes. Hay también diferentes rangos. Los hay ángeles, serafines, arcángeles y querubines. Por ejemplo, Judas, verso 9, dice lo siguiente, mira, escucha. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. En este pasaje se está identificando a Miguel como ¿qué? Como un arcángel. Y Satanás es un querubín. En el capítulo 12 de Apocalipsis encontramos que los arcángeles son más poderosos que los querubines. De hecho, está profetizado ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis que Satanás va a tener una guerra contra Miguel, contra el arcángel Miguel. Y está profetizado que Miguel lo va a destruir. Él es el vencedor. Entonces, la Biblia también nos enseña que Satanás es un querubín. Es porque él existe, ¿no? Ezequiel capítulo 28, verso 14 lo describe como tal diciendo, tú querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Aquí lo está identificando como un querubín, ¿de acuerdo? Es poderoso también. Miren, como ven a través de estos pasajes, pues nos damos cuenta que existen diferentes tipos de seres espirituales, ¿no? Con diferentes rangos, diferentes en apariencia, en virtudes, en poder, ¿de acuerdo? Ahora mira, los principados son los que ayudan a los arcángeles, porque los arcángeles son llamados príncipes en la Biblia, y cada príncipe tiene su principado, y ese principado es un ejército que ayuda a los príncipes, los cuales son los arcángeles, y estos, su principado, los ayudan en la tarea que, pues, en su labor que tienen que realizar, ¿de acuerdo? Y las potestades son los ángeles que tienen capacidad o poder sobre ciertos elementos. Algunos tienen poder sobre el aire, sobre el fuego, sobre el agua. Vamos a comprobarlo con la Biblia. Voy a darle lectura a Apocalipsis capítulo 7, versos del 1 al 3. Escucha lo que dice, está hablando de estas potestades, Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Si prestases atención, pues aquí describe a esos ángeles, a esas potestades,
que tienen poder para actuar sobre la naturaleza, sobre el viento, sobre el fuego, sobre las aguas. Y pues también nos damos cuenta que hay dos tipos de ángeles: los que permanecen fieles a Dios, como el arcángel Miguel, y los infieles, como Satanás y sus demonios, ¿no? Ellos decidieron por su propia voluntad rebelarse contra Dios. Nosotros sabemos que Dios no los crió demonios, ¿no? Dios no crió a Satanás como diablo, lo crió como un querubín, hermoso, era precioso. La Biblia lo describe así, pero él en su momento, por su orgullo, decidió rebelarse contra Dios. Él quiso ser igual que Dios. ¿Y qué le pasó? Pues se convirtió en diablo. Y ahora pues va a pagar las consecuencias. Está causando mucho daño, ¿no? Pero bueno, hay dos tipos de ángeles. Bien, pues a estos últimos que mencioné, es a los cuales Pablo se está refiriendo aquí en el verso 15 de Colosenses. A esas potestades, principados y potestades, ¿sí? A esos poderes de las tinieblas. Estos poderes, estos seres espirituales, son los que están en una continua batalla contra nosotros, contra los cristianos. Su propósito es llenar de duda nuestro corazón, es sembrar temor en nuestro corazón. Su propósito es desviarnos de la verdad. Su propósito pues es apartarnos completamente de Dios, y no solamente quiere hacerlo para dañarnos, sino para destruirnos completamente. Él quiere enviarnos al infierno y destruirnos eternamente. Ese es su propósito. Pero no podrá hacerlo, porque dice la Escritura que estamos estudiando que Jesucristo ya despojó a estos principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando en la cruz del Calvario. ¿Sí? Esto es lo importante. Cristo, con su muerte y resurrección de entre los muertos, triunfó y venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás y sus demonios. Esto es pues de las bendiciones más hermosas y maravillosas. El pecado antes nos condenaba, ¿no? Nos mató espiritualmente y nos condenaba eternamente. Ya no tiene ese poder sobre nosotros, ni Satanás, ni la muerte. Ya fuimos vivificados espiritualmente, ¿no? Desde ahí ya se notan sus beneficios. ¿De acuerdo? Entonces miren, todos estos poderes de las tinieblas ya fueron derrocados, no pueden hacernos nada. Por lo tanto, nosotros no debemos de tenerles ningún temor. Hay personas que se dicen cristianas y le tienen miedo, le tienen pavor a Satanás. Y en una ocasión yo platicaba con una hermana y me decía, pero sí existen los demonios. Sí, hermana, la Biblia habla mucho de ellos. Ay, qué miedo, o sea, a mí no me gusta hablar de eso, pero es una realidad. Ahí está en la Biblia, Pablo está hablando de ellos hoy, ¿no? Pero repito, tú no debes de tenerles ningún miedo, porque ya fueron vencidos, ya fueron derrocados. Lo que sí debemos de hacer nosotros para protegernos, no para estar en una lucha cuerpo a cuerpo con ellos, no, sino, repito, lo que debemos de hacer para protegernos es permanecer firmes en la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, ¿de acuerdo? Perdón. Ando saliendo de la gripa ya, gracias a Dios, pues ya pasó, pero las secuelas. Bien, entonces repito, eso es lo que debemos de hacer, permanecer firmes en la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo nos dice en otros pasajes, ¿no? El que permaneciere firme en la fe hasta el final, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Y en qué tenemos que perseverar? En la fe, en la oración, en la obediencia. Durante el tiempo de oración comentábamos eso, ¿no? Es bueno orar, es excelente, es una de las mejores armas que Dios nos da, la tenemos que usar. Pero si yo oro con todo mi corazón y si no obedezco, ¿habrá bendición de parte de Dios? No. ¿Verdad que no?
seríamos como personas cínicas, hipócritas. Señor, ayúdame, protégeme, sáname. Y el Señor dice, no haces nada de lo que te digo, vives como un demonio. ¿Qué bendición esperamos de ese modo? No estamos permaneciendo firmes en la fe, no nos estamos protegiendo contra los ataques de Satanás y sus demonios. ¿Quieres estar protegido? Haz lo que estamos diciendo, lo que Dios nos está diciendo. Es así de fácil. ¿De acuerdo? Amén. Bien, en otros pasajes hemos visto que nosotros ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz de nuestro Señor Jesucristo. Así le pusimos de título al sermón de hoy, ¿no? De la muerte a la vida. ¿Sí? La Biblia también nos dijo que en Jesucristo estamos completos, tenemos todo. No necesitamos a nada ni a nadie para alcanzar la salvación. La fuente de la salvación es Jesucristo. En Él estamos completos. Nos da todo para vivir nuestra vida cristiana. Solamente tenemos que echar mano de ello. Yo repito esto constantemente porque luego se nos olvida. Tenemos un problemita y la fe hasta abajo. Un problema económico, legal, sentimental, del tipo que tú quieras. Y cuando lo estamos viviendo se nos olvida. En vez de clamar a Dios, de orar, de aplicar lo que ya sabemos, se nos olvida. ¿Qué se nos olvida? Lo que nos dijo la Escritura, que en Cristo estamos completos. Debemos orar, clamar a Dios, acudir a Él. Señor, ayúdame, tengo un problema. Pero a veces se nos olvida y no lo hacemos. Bien, el apóstol Pablo, el día de hoy, aparte de lo que mencioné también, pues nos recordó que antes de nuestra conversión al cristianismo, pues no pertenecíamos al pueblo de Dios. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué fue lo que hizo por nosotros? Perdonó nuestros pecados y nos dio vida. Nos llevó de la muerte a la vida. ¿De acuerdo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Perdonó todos nuestros pecados. Todos, absolutamente todos. Él nos justificó. Romanos capítulo 5, 1 verso, pues 1 ahí lo explica, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora podemos gozar de todo lo que eso trae consigo, ¿no? De la paz, del alivio, de la tranquilidad, de todas esas bendiciones hoy podemos disfrutar gracias a nuestro Señor Jesucristo. El pasaje nos dijo que también anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra, quitándola de en medio y la ha clavado en la cruz. Y derrotó, despojó, avergonzó a Satanás y a sus demonios y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Allí encontramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es maravilloso. Si Jesucristo no hubiese resucitado, ¿estaríamos nosotros aquí? ¿O qué caso tendría? Podríamos estar, pero ¿qué caso tendría? El apóstol Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 15, prácticamente en todo el capítulo, que si Jesucristo no hubiese resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, no tendríamos esa vida que tenemos el día de hoy, estaríamos condenados, seríamos candidatos al infierno. Pero fíjate, gracias al triunfo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, somos grandemente bendecidos. Al librarnos de Satanás y sus demonios, olvídate, es una bendición enorme que debemos de valorar, debemos de estar conscientes. ¿Qué es lo que significa eso? Satanás puede estar ahí a tu lado y no te puede tocar. Pero si tú estás haciendo lo que a ti te toca, si estás orando, si estás estudiando la Biblia, Dios va a estar ahí contigo, ¿no? Amén. Pero si tú no estás haciendo lo que te toca a ti, Satanás está aquí, tú te pones a ver pornografía, a hablar chismes, a difamar a las personas, a pecar, pues te va a dañar.
Entonces eso depende de ti, ¿de acuerdo? Amén. Bien, entonces pues ellos ya fueron vencidos, ya fueron derrocados, ¿no? Y ya nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, nos llevó, repito, de la muerte a la vida. Nos dio la esperanza gloriosa de recibir la salvación y la vida eterna. Esto que hemos mencionado el día de hoy, lo que vimos a través de estos pasajes, pues ahí encontramos suficientes motivos, suficientes razones para alabar y glorificar a nuestro amado Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que no hay forma en la cual podamos pagar todo lo que Dios y Jesucristo hicieron por nosotros, están haciendo y seguirán haciendo por nosotros mientras estemos en esta vida. ¿O alguien de ustedes le puede pagar? ¿Hay cantidad con la cual podamos comprar estas bendiciones? Esa nueva vida, ahora tenemos paz, tenemos el amor, tenemos la protección de Dios, tenemos su guía, tenemos su consuelo. Antes no teníamos nada de eso. Teníamos un problema y la amargura, la tristeza, la soledad, la angustia, la depresión nos vencía porque no teníamos a quién acudir o acudíamos con personas equivocadas, con el brujo, el hechicero, con la comadre, con el compadre, que nada más se burlaban de ti. Te decían, ay, pobrecita de mi comadre, y por dentro estaban diciendo, qué bueno que te pusieron los cuernos, qué bueno que te pega, burlándose de ti. Desgraciadamente así es en el mundo, pero hoy tenemos una nueva vida. Podemos acudir a nuestro amado Padre Celestial, tenemos ese privilegio. ¿Gracias a qué? Gracias al sacrificio que Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros entramos en oración, tenemos acceso al trono de Dios. Entramos ante su presencia. Eso es algo que debemos, como dije, no lo podemos pagar, pero al menos sí lo podemos agradecer. Y una de las mejores formas en que podemos agradecerlo, pues es poniendo por obra sus enseñanzas, demostrando nuestra obediencia hacia Dios. Señor, tú me dijiste esto el día de hoy, yo lo voy a vivir durante la semana. Recuerden, no se olviden que Dios quiere hacedores. Él no solamente quiere oidores. Él no quiere personas que se conformen o que se consolen con solamente oír la palabra de Dios. Bueno, ya la oí, ya. Chao, nos vemos la próxima semana. No, Dios quiere hacedores. Y recuerden que los hacedores son los que son bendecidos. Los que solamente escuchan y no hacen, ¿en qué se convierten? En hipócritas, en fariseos, en religiosos. Dicen, pero no hacen. Si nosotros queremos ser bendecidos, queremos ser agradables ante Dios, pues tenemos que poner por obra lo que hemos aprendido. ¿De acuerdo? Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, hermanos. Vamos a dar gracias. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, pues has perdonado nuestros pecados y nos has dado vida nueva, Señor, una nueva vida espiritual, a través de la cual pues podemos tener comunión, armonía contigo, Padre. Son bendiciones que realmente no merecíamos. Muchas gracias, Señor, por darnos la protección que necesitamos contra Satanás y sus demonios. Sabemos perfectamente que mientras nosotros nos sometamos a ti, Señor, en obediencia, en oración, en santidad, ellos no tienen poder alguno contra nuestras vidas. Eso es una gran bendición que el día de hoy te queremos agradecer, Padre amado. Muchísimas gracias, Padre Celestial, por mis hermanos, por todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Bendícelos en gran manera, cuídalos, protégelos, toma en tus manos su salud física, su economía, Señor, en los problemas que tienen. Te rogamos que tú intervengas. Vamos a seguir orando por las personas que nos piden la oración, Señor. Ayúdalos, escucha nuestras oraciones, Señor, y que seas tú manifestándote en la vida de ellos para que tu nombre siga siendo glorificado, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo
Y si es tu voluntad, aquí estaremos la próxima semana. Amén.